muchísimo saludarlos a todos, hermanos, esta noche. Bienvenidos. Y bueno, este día vamos a tratar un tema que me parece muy relevante y es acerca del temor de Dios. Y durante esta próxima hora vamos a tratar de darle claridad a este tema que muchas veces tiene muchas aristas y que en ocasiones incluso los propios hijos de Dios no sabemos qué es lo que significa, no sabemos qué es tener temor de Dios. Así que pidamos a nuestro Señor que tenga presencia en este estudio para que nos pueda dejar a través de mis palabras mucha sabiduría respecto a este tema y podamos absorber lo mejor posible la información que Dios nos ha dado a través de su hermosa palabra en las Sagradas Escrituras. Muy bien. En la Biblia, en muchas ocasiones se hace referencia acerca de personajes, de personas que tienen temor de Dios y de otros santos que no lo tienen. Y en este sentido, se marca muy fuerte la diferencia de estas personas, estos personajes que no tienen temor de Dios, no conocen, no lo conocen, no saben quién es, viven sin Dios. Y un punto muy importante que debemos dejar claro desde el principio es que tener temor de Dios no significa tener miedo terrible a nuestro Dios. No significa eso. Y vamos a dejarlo muy claro a través de este estudio. No es tener un miedo terrible a Dios, sino que es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. Es tenerlo en cuenta en nuestros pensamientos, es tenerlo en cuenta en lo que creemos y también en lo que hablamos. El temor de Dios es la presencia permanente en cada uno de nosotros en nuestras vidas a lo largo del tiempo que Dios pretenda o que Dios tenga planeado para nosotros en esta tierra. El temor de Dios es una forma de vivir, es un pensamiento, una forma de comportamiento, es una convicción que gobierna la vida de las personas, que gobierna la vida de los hijos que le aman. Y esto es muy importante, que le aman. Tener temor de Dios incluye la idea de fidelidad a nuestro Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no a ningún otro. Esto es parte del significado de tener temor de Dios y muchos más. Y espero, por favor, que les quede muy claro. Eh, Necesitamos entender que el objeto supremo de nuestro Dios es el amor, generarnos en nosotros amor, confianza, obediencia y adoración. Y aquí se presentan tres palabras clave o tres acciones clave que en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un cristiano, debemos entender. Y es presencia, responsabilidad y fidelidad. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia todo el tiempo, nos ve todo el tiempo. Somos responsables ante Él porque en algún momento Dios nos juzgará y debemos ser fieles a Él todo el tiempo. Él debe ser el objeto supremo de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra obediencia y de nuestra adoración. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta en una forma práctica ese temor de Dios? Se manifiesta en un esfuerzo consciente de regular todas las áreas de nuestra vida en el marco de su voluntad revelada. Es decir, que en todo momento nosotros nos comportemos de la manera correcta, conforme a su voluntad, siendo agradables a Él todo el tiempo. No solo en aquellas áreas en las que nosotros podemos decir que son espirituales. No, 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 no. En todas las áreas de nuestra vida. Y esto lo voy a repetir de manera constante porque tiene que quedar claro. Una persona que tiene temor de Dios, un hijo que tiene un hijo de Dios, procura de manera consciente en sus acciones, en su estilo de vida, en sus anhelos más profundos, en sus decisiones, en las decisiones que tomamos todo el tiempo, procura que sean reguladas por la palabra de Dios. Eso es tener temor de Dios. El hombre que teme a Dios vive en su presencia y su más ferviente anhelo es que la palabra de Dios regule, lo voy a repetir, nuestra vida. Su más ferviente anhelo es procurar glorificar a Dios
como lo dice Pablo, este es un ejemplo, como lo dice Pablo en Primera de Corintios, hasta en el comer y en el beber. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, esto es parte de tener temor de Dios. Y ese temor de Dios no tiene límites. No se limita, lo repito, a un aspecto en específico. No se limita a un tiempo en específico o a un día en específico. No es necesario recalcarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es tener temor de Dios. Y en este aspecto, hermano, necesito que hagamos una reflexión, porque de verdad que es muy importante entenderlo y hacernos esta pregunta. Si en cada paso que nosotros damos en nuestra vida, nosotros estamos conscientes que los ojos y la mirada de Dios está sobre nosotros. ¿Ustedes se preguntan eso, hermanos, varones? ¿Se preguntan eso cada uno al amanecer, al despertar, al ir al trabajo? ¿Nos preguntamos si lo que estamos haciendo es agradable a los ojos de Dios? De verdad, esta pregunta es muy importante porque se relaciona directamente hacia el temor de Dios. Si nosotros estamos conscientes y nos estamos haciendo esta pregunta de manera constante, en nuestro interior se ha generado esta, por decirlo, esta advertencia de saber que cuando algo no estamos haciendo bien, que estamos haciendo algo que no está conforme a los planes, a la voluntad o a los mandamientos de Dios, entonces hay una alerta que nos dice, apártate. Y de verdad esto se va generando cuando empiezas a tener armonía, comunión en la vida con Dios, cuando empiezas a sentir la presencia del Espíritu Santo que te dice, esto no está bien, apártate del pecado. Y esto es una pequeña entrada para dar paso a una serie de versículos que nos permiten dar mucho más claridad a este tema. Y antes de eso es un dato importante. La palabra temor se presenta más de 300 veces en relación a Dios, directa o indirectamente, hacia el temor a Dios. Más de 300 veces. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y la Biblia lo relaciona el temor de Dios también con la sabiduría, con el conocimiento, con la intimidad, con la sanidad, la moralidad, el gozo, la protección, la provisión, la seguridad, la longevidad, la misericordia, las promesas y otras tantas virtudes que Dios promete a sus hijos. Así de importante es este tema. Así de importante es el temor de Dios. Y este tema ha sido motivo de diversos estudios con el propósito de establecer su significado básico. Sin embargo, yo creo en lo personal que el significado de temor de Dios abarca una serie de ramas, una serie de avenidas, por describirlo de alguna manera, que te llevan hacia un punto en específico. No solamente es una forma muy sencilla de decirlo, no. Es muy complejo, pero a final de cuentas todo se termina resumiendo en que nosotros transformemos lo que nosotros entendemos como temor hacia amor y reverencia hacia nuestro Dios. Y esto de verdad es muy importante. Y en estos estudios pude encontrar y desarrollar una serie de 5 enfoques principales, por supuesto sustentados en la Biblia, que nos permiten dar más claridad. Y el primer enfoque de una reverencia, asombro hacia Él. El segundo lo considera simplemente como la religión o la fe del pueblo de Dios, porque esto se desarrolla ampliamente en el Antiguo Testamento, relacionada, por supuesto, con la adoración a Jehová. Perfecto. Y en tercer lugar, hay quienes interpretan el temor de Dios como equivalente a una conducta ética. El cuarto concepto considera el temor de Dios como la fe o compromiso personal de fe hacia Dios.
Y por último, se le puede interpretar como lealtad, obediencia y fidelidad a Dios. De verdad, hay muchas interpretaciones, sin embargo, todas al final convergen en un punto en específico que nos permiten, por supuesto, tener este tema bien metido en nuestra mente, bien metido en nuestro corazón, porque verdaderamente es muy importante. Y haciendo primero un análisis sobre el Antiguo Testamento, de cómo se presenta esta interpretación tan diversa, de verdad, es sumamente diversa la cantidad de versículos porque nos hace referencia hacia eventos donde las personas o los personajes de la Biblia tienen un temor genuino, que es lo que nosotros llamaríamos un temor humano, que es esta capacidad que nosotros tenemos de percibir cuando algo nos puede tal vez dañar, que nos infunde miedo, tal vez como por ejemplo cuando nos paramos en la orilla de algún edificio. Ese temor se describe también tanto en el Antiguo como en el Viejo Testamento. Y ahí es necesario diferenciarlo, porque son dos tipos de temor. Una que es, lo repito, esta forma natural que el hombre, por parte del diseño de Dios, presenta hacia nuestro entorno, y otra en específico, el temor hacia Dios. Y hay una fuerte relación entre el amor de Dios y el temor, que es la convergencia de llegar al punto en donde tú no le temes a Dios como resultado de lo que tú puedes creer que puede ser una consecuencia, ¿no? Tú le temes a Dios porque tú puedes creer que tienes un castigo. No, tú transformas ese punto en específico hacia tú le temes a Dios porque lo amas y lo respetas, y tu comportamiento te lleva a evitar el pecado a toda costa. Y aquí es donde vienen los ejemplos, porque prácticamente este punto, tanto el amor como el temor, son sinónimos y no se contraponen tanto en el Antiguo como el Viejo Testamento. Y vamos a poner un ejemplo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Luego de que existe una exhortación de temerle a Dios y obedecer sus mandamientos, posteriormente existe el mandamiento en específico del amor. Y se llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esta segunda parte. Es decir, primero existe la exhortación hacia temer a Dios y posteriormente existe el mandamiento de amar. Y esto es muy importante. El Antiguo Testamento muestra claramente que el amor y el temor a Dios deben estar unidos en la vida del creyente. El temor de Dios también está íntimamente relacionado con la obediencia al Señor. Amar a Dios implica obedecerlo y guardar sus mandamientos. Ambos aspectos están unidos en el segundo mandamiento, cuya conclusión afirma que la misericordia del Señor se extiende a los que le aman y guardan sus mandamientos. Éxodo 26. Así, temer a Dios, amarlo y obedecerle están estrechamente conectados. Esto es algo que me gustó mucho porque el temor de Dios presupone la obediencia y la ley, a la ley divina. Y esto es algo que muchas veces no logramos entender como hijos de Dios, a pesar de que se presenta en múltiples ocasiones a través de la palabra. Y vamos a otro ejemplo. Después de promulgar los 10 mandamientos, Dios expresó su deseo. Vamos a leerlo, vamos a leer Deuteronomio 5, 29. Y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Que temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Primero viene una advertencia y posteriormente viene una recompensa. Temer a Dios
y posteriormente viene una recompensa que es para que ellos y a sus hijos, en este versículo en específico, nos vaya bien. En un versículo más, en Salmos 119, versículo 63, compañero, yo soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. En este versículo en específico, la expresión todos los que te temen se transforma hacia un guardan tus mandamientos. Es decir, no es una expresión separada, sino es una expresión que genera una consecuencia. Todos los que te temen lo podemos relacionar o lo podemos expresar a guardan tus mandamientos. Y esto es parte del significado que le vamos a dar hoy, esta noche. Temerle a Dios significa guardar sus mandamientos. Esto es parte de temerle a Dios. En el libro de Eclesiastés concluye, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Hermanos, ¿se van dando cuenta cuál es la importancia y la trascendencia del temor de Dios? ¿Y hacia dónde nos está enfocando? Hacia que nuestras acciones y nuestro comportamiento, nuestras decisiones en nuestro día a día se toman en cuenta a través y por medio de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Todo absolutamente en nuestra vida. No está separado. No está separado. Y nosotros le obedecemos porque le amamos. Esta es una gran diferencia. Y en este texto, la sintaxis de la frase sugiere que no deberíamos entender la coordinación en un sentido aditivo, lo repito, sino en un sentido explicativo. Teme a Dios. Lo repito, en otras palabras, guarda sus mandamientos. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Pero la mentalidad contemporánea, el temor y el amor son básicamente emociones subjetivas. En el Antiguo Testamento, por el contrario, temor y amor no son primeramente estados emocionales, sino es una manera de vivir, es una convicción. Esto no significa que la subjetividad esté ausente, no, sino que la gran mayoría de los textos enfatizan el aspecto objetivo en la conducta moral y la adoración a Dios. Para el Antiguo Testamento, el temor y el amor a Jehová no son la motivación subjetiva para la buena conducta, sino que son en sí mismos la buena conducta. No son medios, sino fines. Es decir, es una convicción, una vocación que las personas que aman a Dios promueven y llevan a cabo todos los días en su vida. Juntamente, por supuesto, con la obediencia a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. El temor de Dios incluye también una decidida actitud de separarnos o de apartarnos del mal, de apartarnos del pecado. Temer a Dios no solo implica hacer lo bueno, sino un rechazo radical a lo malo, un rechazo radical al pecado, un rechazo radical a las tinieblas. Recordemos Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Quien teme a Dios no tiene tiene un odio, repudia. Quien teme a Dios repudia, rechaza el mal. Y cuando se presenta en nuestra vida, en nuestro día a día, porque todos como hijos de Dios nos tenemos que enfrentar y tenemos que luchar esta batalla día a día, en cada aspecto de nuestra vida. Cuando se presenta el mal, cuando se presenta el pecado enfrente de nosotros, a través de la computadora, a través del celular, a través del contenido que tú puedas ver en la televisión, en una película, tenemos la oportunidad de apartarnos y debemos apartarnos, porque Dios nos da la oportunidad de apartarnos de ese mal. Entonces, debemos detestar el mal y apartarnos completamente del pecado.
Vamos a Proverbios 16:6. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Nos empieza a dar las claves en todos estos versículos. Apartémonos del mal. Aborrezcamos el pecado. Seamos obedientes a Dios. Y somos obedientes porque le amamos, no porque simplemente nos da miedo la consecuencia del pecado. No, hay que trascender hacia que nos apartamos del mal porque amamos a Dios. Es fácil entender qué atributos hacia la majestuosidad y el poder de Dios, como por ejemplo su santidad, nos permiten tener o llevarnos hacia ese comportamiento que a nosotros nos permite apartarnos del mal. Simplemente por el mero ejemplo, que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo, apartándonos del mal y del pecado. La persona que teme a Dios también confía en el Señor con fe. Por ejemplo, Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esa confianza sustenta una relación personal entre los seres humanos, entre los hijos, entre los que creemos en Dios y Dios mismo. El temor de Dios no produce un distanciamiento entre nosotros y el Todopoderoso. No, no, no. Aunque parezca paradójico, da lugar a una relación profunda, a una amistad profunda entre ambos. Y esto nos lo demuestra Salmos, capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Se dan cuenta, hermanos? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmos 25:14. La expresión, por supuesto, la expresión comunión íntima se entiende como una conversación confidencial, ¿me entienden? E indica o pareciera como en nuestra vida cotidiana como un círculo de amigos íntimo en los que se puede confiar. Así es con nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros tenemos que fortalecer nuestra comunión con Dios, con nuestro Señor. La idea es estar muy cerca uno del otro para conversar, orando, en comunión secreta, nosotros con nuestro Dios. Tener una comunión confidencial. En este texto de Salmos 147:11, nos permite identificar que pareciera como si nuestro Señor abriera su mente sin reservas y nos habla íntimamente. Dice Salmo 147, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen. Por eso esto no lo expresa el salmista. Se complace Jehová en los que le temen. Salmo 147:11. El temor de Dios está en el fundamento del pensamiento y la conducta del justo, según, por supuesto, el Antiguo Testamento. Y vamos, por ejemplo, a Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este versículo no lo sabemos todos. Es muy importante. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. No importa si tenemos 3 títulos universitarios, un doctorado y 2 maestrías. No importa si somos sumamente intelectuales o si nos creemos sumamente intelectuales. No importa nada de eso. La verdadera sabiduría es la que proviene de nuestro Señor Jesucristo y es la que se genera en nosotros en el momento en el que nosotros tenemos temor de Dios. En Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. No lo vuelve a repetir. Lo reitero, no es cuántos cursos, cuántos diplomados, cuántas universidades, cuántas carreras hemos cursado.
La verdadera sabiduría y la verdadera enseñanza es la que nos da nuestro Señor. Y parte de eso es mediante el temor de Dios. Y lo repito, la sabiduría no es solo intelectual o teórica, no, no. Es práctica al mismo tiempo. Se nutre, lo repito, del temor de Dios. En este caso, el temor de Jehová en el Antiguo Testamento. Y abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. Ser sabios significa toda una manera de pensar, una actitud frente a la vida, que se refleja en la conducta que nosotros sabemos que le agrada a Dios nuestro Señor. Esta actitud hace que se viva en plenitud. Por ejemplo, Proverbios, capítulo 19, versículo 23. El temor de Jehová lleva a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida. Nos da vida plena. Entonces, tomemos esto en cuenta, hermanos. Los versículos nos van dando la pauta hacia cuál es el verdadero significado o cuáles son todas estas aristas de lo que significa tener temor de Dios. En el Nuevo Testamento, Lucas utiliza varias veces la expresión temeroso de Dios o los que teméis a Dios para describir esta actitud de los gentiles que han abrazado la fe en el Dios de Israel. Pues lo podemos corroborar en varios capítulos de Hechos, Hechos 10:2, Hechos 22, Hechos 35. Lucas describe el estado de la iglesia de Judea, Galilea y Samaria, diciendo en Hechos 9:31, eran edificadas andando en el temor del Señor. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Lucas hace énfasis, les hace conocer, hace de su conocimiento cuál era la forma de edificar, de sustentar y de crecer en estas iglesias. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Hechos 9:31. Jesucristo, nuestro Señor, nos aconseja que, que, que tengamos, nos aconseja que nos apartemos mediante su ejemplo de cualquier ápice de maldad, de tiniebla. Y pónganse a pensar, hermanos, de verdad, hagan una pequeña introspección de lo que ha sido su día, desde el momento en el que se levantaron hasta este momento, si han tenido contacto con el pecado, si han sido tentados, si han hecho algo que no sea agradable al Señor. Pónganse a pensarlo con un poco más de lupa, con un poco más de cuidado, perdón, con la lupa a conciencia. Y se van a dar cuenta que muchas veces ni siquiera nos percatamos de esto. Y esto es verdaderamente muy, muy delicado. Esto es verdaderamente muy, muy delicado. Porque quiere decir que tal vez hay alguna desconexión, hay una pequeña falla en la comunión que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido yo les exhorto, yo me incluyo, por supuesto, a que nos acerquemos cada vez más a nuestro Señor. Sigamos su ejemplo, sigamos su ejemplo. Nos cuesta trabajo entender las Escrituras, sigamos su ejemplo. De verdad, esto es muy importante. Y hay un ejemplo que tal vez lo podemos relacionar en Mateo 10:27, donde Jesús aconseja a sus seguidores que teman al que tiene el poder de darles el castigo final por el pecado. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No, no, no. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo repito, no tengamos temor de todo lo que nosotros podemos encontrar en nuestra vida física.
Tengamos temor de todo lo que nos puede afectar en nuestra vida espiritual. Ahí es donde tenemos que poner mayor cuidado. Ahí es donde vamos a enfrentar las más grandes batallas y ahí es donde debemos de tener cuidado. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Pablo exhorta a los creyentes que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es sumamente importante, hermanos. Y también nos indica que perfeccionemos, que hagamos madurar nuestra santidad en el temor de Dios. En 2 Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No solamente de carne, nos hace mención de la cuestión espiritual, lo que les acabo de decir y que muchas veces no le ponemos importancia. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vuelvo a lo mismo que les mencionaba hace rato. Todos estos versículos nos van dando la clave de lo que en conjunto significa tener temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Apartémonos del pecado. Amémosle. Seamos obedientes. Todo esto significa tener temor de Dios. Sin embargo, que nosotros los creyentes sirvamos a Dios con temor no significa que, que nuestra actitud tenga fundamentadas o tenga bases sólidas. Porque muchas veces podemos ser nuevos, podemos apenas tener poco tiempo, vaya, de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y no sabemos verdaderamente qué significa. Y todavía tal vez puede ser más delicado que tengamos años de conocer a nuestro Señor y no sepamos lo que significa conocer tener temor, perdón, de nuestro Señor. El creyente teme reverentemente y obedece a Dios como parte de nuestra gratitud hacia Él. Es lo que les mencionaba, como parte del amor que le tenemos ante su inmerecida gracia, ante esa gracia que nosotros tuvimos la oportunidad de experimentar. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Se dan cuenta, hermano? Seamos gratos. Démosle gracias a nuestro Señor. De verdad, el creyente que ama a Dios y confía en Él, no vive con miedo. Y ahorita lo voy a desarrollar un poco mejor. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 nos lo dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esto es algo que tal vez puede causar un poco de confusión. Porque como seres humanos, como personas, de manera natural, como les mencionaba, como instinto, nosotros somos susceptibles a tener miedo, por supuesto. Aquel que diga que no tiene miedo está mintiendo. Todos y cada uno de nosotros, siendo una persona que tiene toda la vida creyendo en el Señor o siendo nuevos en la palabra, todos en algún momento de nuestro día, de nuestra vida, vamos a experimentar temor, por supuesto. Sin embargo, la diferencia es como hijos de Dios, cómo enfrentamos y cómo reaccionamos en el momento en el que tenemos o sentimos miedo.
La forma correcta es clamar a Dios, ponernos en sus manos, confiar en Él, poner nuestras cargas, nuestro pesar en nuestro Señor, confiar y clamar en Él. Y entonces dejar ese temor a un lado. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Señor nos va a sustentar, sabemos que nuestro Señor nos va a cuidar, sabemos que nuestro Señor no va a ser misericordioso con nosotros. Entonces es una manera muy distinta. Todos tenemos temor, pero como hijos de Dios afrontamos ese temor de una manera muy distinta a todas aquellas personas que desgraciadamente aún no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, el temor de Dios se presenta en forma semejante, por supuesto, al resto de la Biblia, pero nuestro Señor insta a sus hijos a que no tengan miedo a la revelación divina. Apocalipsis 1:17. Ni a la persecución. Apocalipsis 2:10. Al mismo tiempo, identifica a sus seguidores como los que temen a Dios. Los que siguen a nuestro Señor son temerosos de Él. Los que le siguen de convicción. Porque hay quienes le siguen creyendo que puede haber un beneficio. Y esto no está nada bien. Entonces, identifica a sus seguidores como los que temen a Dios. Apocalipsis 11:18. Y dirige un poderosísimo llamado a los habitantes de la tierra para que teman a Dios antes de que se derrame el castigo final sobre los impenitentes. Apocalipsis 14:17. También se hace una mención en Apocalipsis 15:4. El significado de este llamado debe entenderse a la luz de lo que significa el temor de Dios en el resto de la Biblia, tal como se ha presentado o como lo hemos presentado a lo largo de este estudio. El llamamiento a temer a Dios nos invita a estar listos para encontrarnos con nuestro majestuoso, único y verdadero Dios en un estado de sumisión y compromiso con Él a través de la obediencia a su buena voluntad. Y aquí viene un punto donde tal vez puede, o en lo particular a mí me puede generar un poco de tristeza, que es hoy en la actualidad, hoy en día, lo que representa y lo que significa para las personas el temer a Dios. Y esto aquí es donde empezamos a darnos cuenta que se ha perdido por completo, el significado. Hoy en día, la idea de temer a Dios es hasta ofensiva. Lo consideran repugnante. Y lo digo esta palabra porque justamente ahora para este estudio encontré en un par de ocasiones referencias con esta palabra en específico. Es ofensivo y repugnante para el gusto moderno, que la considera como algo incompatible con el sentimiento que ellos llamarían religioso genuino. En principio, se debe a que el temor es inherentemente indeseable. No nos gusta o a nadie le gusta tener miedo. La respuesta instintiva al temor es tratar de evitarlo, por supuesto. Sin embargo, todo esto se utiliza tal vez incluso hasta como pretexto. Podrían decir un Dios que ordena a los seres humanos que le teman. Suena muy poco atractivo, tal vez puede ser. En un sentido, tal vez si no lo conoces. Puede ser que lo conozcas, pero si tu vida no está en comunión con Dios, pues esto lo vas a utilizar como pretexto, ¿no? Es muy poco atractivo para la mentalidad de hoy en día. Además, la gente ya vive con demasiado temor a infinitas cosas en nuestro día a día. Teme por su seguridad, teme por su trabajo, teme por la continuidad en sus proyectos, teme por su familia, teme por su salud, teme por su estabilidad económica, por otras tantas razones. Pero ese temor lo enfrentan completamente distinto.
Ese temor los paraliza. Ese temor afecta sus vidas. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, cuando podemos tener temor, puede ser completamente comprensible. Podemos tener temor a enfermarnos. Ponemos ese temor en nuestro Señor Jesucristo, clamamos a Él, confiamos en Él, ponemos nuestras vidas en sus manos, nuestra vida en sus manos, y entonces el resultado es diferente. Entonces es muy, 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 muy diferente. No solamente se vive con un temor no solamente viven con un temor concreto y palpable, por un sinnúmero de cosas que también son entendibles, porque hoy en día la sociedad se ha degradado a tal manera que vemos cosas extraordinarias en los medios. Podemos presenciar cosas que nunca creímos que pudieran ser posibles. La sociedad se está deteriorando, se está echando a perder. Y la propia palabra no lo dice. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Y vuelvo a lo mismo. Estas personas pueden vivir con un miedo palpable, concreto, hacia un sinnúmero de situaciones. No solamente viven con esto, sino viven con ansiedad, que ya es ese temor constante, destructivo, que afecta todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. En este contexto, la exhortación a temer a Dios parecería ofrecer muy poca ayuda para superar la gran cantidad de temores que saturan al ser humano hoy en día. Sin embargo, es todo lo contrario. Si se dieran cuenta que es todo lo contrario, el temor a Dios nos va a aliviar de todos los demás temores. La gente quiere menos temor, no más, pero no se dan cuenta que la solución está en nuestro Señor Jesucristo. En síntesis, hablar hoy de temor de Dios sencillamente parece no tener sentido. En nuestra cultura secular, en nuestro entorno educativo, lamentablemente incluso hasta en las propias iglesias, parecería inútil, incluso contraproducente para atraer a las personas a Dios. Y es donde vemos estas doctrinas que omiten este tipo de situaciones. La religiosidad moderna definitivamente prefiere a un Dios, a un Jesucristo dulce y amable, en lugar de un Dios fuerte, poderoso, que disciplina. Esto tal vez, voy a tomar una cita, puede ser la tragedia de la fe contemporánea. Y es que la mayoría de los creyentes ya no temen a Dios. El resultado es un evangelio centrado en las necesidades que siente la gente, no en lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Un evangelio que lamentablemente atrae a muchos, atrae a miles, a millones, pero no transforma a nadie. Y esto es verdaderamente lamentable. En Apocalipsis 14:7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos muestra esta urgente necesidad de recuperar la actitud bíblica hacia Dios. Este Dios humanizado que ha inventado o que de manera moderna cree que todo lo puede, que Él es la solución para todo. Y no. Debe de ser al contrario. Debemos darnos cuenta que la solución para todo es nuestro Señor Jesucristo. A todo, verdaderamente a todo. Y es solamente una manera de expresarlo, porque verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro todo. Así debería de ser. Cuya sola presencia haría pedazos el ego o la intelectualidad de un ser humano. Y esa presencia dejaría al descubierto la situación real de su corazón. O sea, donde cualquier persona en presencia
de nuestro Señor Jesucristo debería doblar rodilla. El mundo lamentablemente está cansado de cristianos cuyo Dios es inofensivo. Así pareciera. He escuchado prédicas que te ponen todo un panorama color de rosa. Y es lamentable que no hablen de este tipo de temas. Y no, anhelemos ver a nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. Sí, disciplina, por supuesto, como un Padre amoroso. Un Padre ante quien hay que bajar la mirada, la guardia, arrodillarnos. Pero que no por esto no quiere decir que sea un Padre tierno y amoroso. El, el Dios de la Biblia es un ser en cuya presencia los mayores santos caen al piso de rodillas. Esos son ejemplos maravillosos. ¿Qué pasaría o qué debería de ser de nosotros? Exactamente lo mismo. Reconociéndonos como pecadores. Reconociendo lo que marcábamos hace un rato, que la sabiduría verdadera viene de Dios. De verdad, sorprendentemente y paradójicamente, cuando no se teme a Dios, se teme a todo lo demás. De verdad, piénsenlo, hermanos. Cuando no se teme a Dios, se teme a todo lo demás. Mientras que si se teme a Dios, todos los demás temores se desvanecen. ¿Lo han pensado? Porque una comprensión apropiada del temor de Dios coloca todos los temores en una perspectiva correcta en la que todos podemos superar. Recordándonos que la confianza y la valentía para vivir no está basada en nosotros mismos, sino en nuestro Dios Todopoderoso. De verdad, hermanos, pongámoslo en perspectiva. Pongámoslo en perspectiva. Salmos 112, versículo 1. Son fragmentos entre el versículo 1 y el versículo 7. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Todos los demás temores desaparecen. Temer a Dios permite tener una relación de corazón a corazón con Él, una comunión íntima con nuestro Creador. De verdad, voy a concluir con una cita que pude encontrar. Se llama José Chaorrego. Esta cita la hizo en su libro Dios no es un camarada. Y dice, bienaventurados los que conservan el temor de Dios, porque percibirán mejor su inquebrantable amor. Hermanos, tengamos temor de nuestro Señor. Logremos entender cuál es este significado. Amémosle, respetémosle. Conduzcamos nuestra vida conforme a su voluntad respecto de sus mandamientos, sus enseñanzas, sus principios, sus preceptos. Apartémonos y aborrezcamos el pecado. Alabémosle, exaltémosle. Son enseñanzas, son mandatos. Espero, hermanos, que este estudio les haya dejado un poco más de claridad. Pongámonos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos temor de Él. Conduzcamos nuestras vidas conforme a su voluntad. Les repito, nosotros aborrecemos el pecado, cumplimos con sus mandamientos, no porque nosotros tengamos temor de una consecuencia, sino porque nosotros le amamos, lo respetamos, lo adoramos. Es la parte fundamental y el punto medular de nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos temor de Él. Ese temor se convierte en amor, en reverencia. Así que, hermanos, me dio mucho gusto tenerlos con nosotros esta noche.
Les agradecemos que se hayan conectado esta noche a su casa, esta su casa, Tierra Shalom. Los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche en nuestro estudio devocional y un poco más tarde nuestra sesión ya en privado, nuestra sesión de oración para todos aquellos que gusten o que quieran que en conjunto como iglesia levantemos una oración, una petición, conéctense a través de Zoom. Y por supuesto, el próximo domingo, nuestro estudio, todos los domingos, estudio dominical y a las 3 de la tarde, Tierra Shalom Kids. Les agradecemos a todos, les enviamos un cordial abrazo a todos los que están a través de Facebook, a todos los que están a través de YouTube. No dejen de compartir esta información. Les amamos en el Señor. Shalom.